¿Sí? Sí, profe. Sí, por favor. Bueno, vamos. Buenísimo. Bueno, yo tenía que, en la semana, a partir de una pregunta que hizo una compañera del curso referida al tema de las direcciones y toda esta cuestión, direcciones de tesis, hablé con el director del doctorado y me dijo que va a hacer una reunión con todos ustedes para decirle cómo es el procedimiento y cómo la universidad, digamos, va de alguna manera a plantear la cuestión de la dirección. Digo que esto no es una cuestión nuestra del curso, sino que es una cuestión de la gestión del doctorado. Está claro bueno, que de alguna manera, digamos, incide en lo que nosotros hacemos porque tiene que ver con la elaboración del proyecto y la aprobación, en realidad, no la elaboración, la aprobación del proyecto de tesis que necesariamente requiere de un director o directora. Voy a ir admitiendo a medida que estoy hablando, porque hay más compañeros que están intentando entrar. Bien, entonces me dijo en la semana que yo no vivo en la misma ciudad donde se dicta el doctorado, soy de otra universidad, de la Universidad de Mar del Plata, y hablé en la semana con él y me dijo esto, que va a hacer una reunión próximamente con ustedes para explicitarle cómo es el procedimiento. ¿Sí? ¿Estamos? La semana pasada estuvimos trabajando centralmente cuestiones que tienen que ver con el diseño del proyecto. ¿Sí? El diseño del proyecto, entendiendo al diseño del proyecto como el procedimiento que nosotros llevamos adelante para hacer una cuestión central dentro de la investigación en las ciencias sociales, que es el ir a buscar el dato. ¿Sí? Acá quizás sea interesante aclarar algunas cuestiones. La primera es que nosotros ubicamos a la educación dentro del campo de las ciencias sociales. ¿Sí? Esta es una cuestión importante. Previo a la Segunda Guerra Mundial, el campo de la educación no estaba dentro de las ciencias sociales, sino que estaba más asociado a las ciencias humanas, ¿sí? Y dentro del campo más asociado a la investigación, a una perspectiva de investigación más experimental ligado a la psicología, porque el eje de la investigación era el aprendizaje, más que la enseñanza o algunos otros aspectos que están vinculados al campo de las políticas o de la historia de la educación. ¿Sí? Entonces, el viraje que se produce, ¿no? Que es un poco el pasaje de las ciencias humanas a las ciencias sociales, en realidad lo que trae aparejado es la necesidad de que la investigación ahora, lo que va a tener la investigación educativa, ¿no? ¿Se entiende? La investigación educativa lo que va a tener ahora que es un fuerte abordaje, ¿sí? De las metodologías asociadas a las ciencias sociales. Centralmente el campo de la sociología, ¿no? Que era la disciplina del campo de lo social, que de alguna manera estaba abriendo camino, o por lo menos estaba fuertemente ligada a la sociología francesa, fundamentalmente, ¿no? Que lo que hace es traer las metodologías del campo de la sociología a la educación. ¿Sí? Entonces, es ahí donde empiezan de alguna manera, en ese proceso de transformación de las ciencias sociales y de la educación como disciplina del campo de lo social, o como conjunto de disciplinas del campo de lo social, ¿no? Que requieren, que necesitan, digamos, de las metodologías de las ciencias sociales. Y en este punto yo creo que hay dos disciplinas que son centrales en el campo de la investigación educativa. Una es la sociología, ¿sí? La sociología de la educación. En este punto la sociología de la educación, ya sea las vertientes más tradicionales o las vertientes más contemporáneas, ¿no? Que son más críticas y que de alguna manera traen, digamos, toda la perspectiva más cualitativa, que de Carlos, alguna mira. manera es Freddy, tenés el micrófono abierto. Las metodologías más cualitativas, digamos, son las que nos vienen a traer todos los instrumentos más asociados a lo que nosotros llamamos la investigación situada. ¿Sí? Entonces, la sociología primero
¿no? Como una de las disciplinas. Y la segunda disciplina que creo que aporta mucho en el campo de la investigación educativa es la antropología. La antropología, digamos, asociada ¿a qué? A todo el registro etnográfico. Fíjense que ya en la década del 60, en el año 68, Philip Jackson, ¿sí?, que es un matemático inglés, va a publicar un texto que se llama La vida en las aulas. Y en La vida en las aulas, Jackson, ¿qué es lo que hace? Va, digamos, se sienta en las aulas a observar, ¿sí?, qué es lo que hacen los y las maestras cuando enseñan matemática en las aulas de educación primaria. Podríamos decir que en el campo de la didáctica crítica, Jackson va a venir a ser como el primer etnógrafo, ¿no?, entre comillas, podríamos decir. Posteriormente Jackson escribe un segundo texto, y el segundo texto que escribe se llama Enseñanzas implícitas. Y en Enseñanzas implícitas, Jackson, ¿qué hace? Vuelve sobre sus propias maestras. Es decir, toma el registro de la enseñanza más que el del aprendizaje, ¿sí?, y se centra en lo que aportaron en su vida sus grandes maestras de matemática, en este caso, ¿no?, que fueron las grandes maestras que a él lo llevaron de alguna manera a elegir la carrera o la profesión por la que opta. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que en realidad lo que va a venir a hacer Jackson, ¿qué es? Fíjense, a separar que un proceso que antes estaba de alguna manera planteado de manera lineal, que era el proceso de enseñar y aprender, ¿no? Enseñanza-aprendizaje, ¿no? Que se entendía que era lineal y que de alguna manera lo que replicaba que era que si alguien estaba enseñando, necesariamente del otro lado había alguien que estaba aprendiendo. Las investigaciones de Jackson lo que aportan, ¿qué es? Aportan sentido a romper esa línea de homogeneización que planteaba la didáctica clásica, entendiendo que si alguien está enseñando, no necesariamente del otro lado hay alguien que está aprendiendo. Digo, esto que parece tan sencillo, en realidad lo que viene a hacer es a rupturizar, a discontinuar un formato de investigación en el campo educativo, ¿sí?, que rompe la lógica de asociación con la psicología, ¿no?, y con la psicología más experimental, y que de alguna manera le aporta sentido al abordaje de la investigación situada, en este caso, en las aulas, desde una perspectiva cualitativa, ¿no?, que es la perspectiva desde la cual nosotros podemos ingresar, ¿no?, zambullirnos en los contextos, ¿no?, en el contexto que nosotros optemos, digamos, por hacer la investigación. Digo, esto va a ser muy importante, esto va a ser central en el campo de las ciencias de la educación, ¿no?, que implica que ya no va a ser la pedagogía o la didáctica, sino que van a ser las ciencias de la educación, ¿no?, entendidas como ¿qué? Como un conglomerado de disciplinas del campo de lo social que investigan en el campo de la educación. Es decir, esta es una cuestión en nuestro campo, que no es una disciplina homogénea, digamos, como territorio académico no se define como una disciplina homogénea, sino que en realidad se define como una disciplina heterogénea, ¿no?, dispersa, podríamos decir, y podría ser que sea dispersa en términos de las distintas disciplinas que atienden el campo de la educación. Ahora, entendiendo a ese campo de la educación en términos de la investigación, implicaría también que las disciplinas de base, por ejemplo la sociología, la antropología, la historia, la política, la economía, traen a la educación sus propios métodos de abordaje. Por eso también que en términos metodológicos es dispersa, digamos que no hay un solo paradigma, no hay una sola lógica desde la cual investigar en el campo de la educación, sino que hay múltiples lógicas como múltiples disciplinas que se vinculan con el campo educativo. Lo que sí está claro es que el campo de la educación, de las ciencias de la educación, es un campo que tiene un fuerte anclaje en lo social. Es decir, se sale de esa lógica homogeneizadora que tenía la didáctica clásica y se pasa a un abordaje multidisciplinar.
con los riesgos que esto tiene. Esto está claro, ¿no? Digo que esto, de alguna manera, lo que viene a traer, ¿qué es? Esto viene a traer el problema en la construcción del dato. Digo, desde dónde construyo el dato es la gran definición que de alguna manera nosotros tenemos que definir, y es lo que estuvimos trabajando de alguna manera la semana pasada. Entonces, me parece que acá hay una cuestión central que no podemos perderla de vista en términos de la propia genealogía del campo y de la construcción, no solo del campo teórico, sino fundamentalmente del campo de la investigación, ¿no? Desde donde nosotros hacemos investigación. Y por eso es importante, digamos, la investigación que hacemos a partir de los recortes que establezcamos, es importante la investigación situada. Es decir, no pretendemos generalizar, eso está claro, pretendemos ir en el orden de la profundidad. Y ir en el orden de la profundidad, ¿qué requiere? Requiere de un recorte que tenga significatividad y que en términos de esa significatividad nos aporte ¿qué? Los datos necesarios para intentar interpretar el contexto en el cual trabajamos. Es decir, fíjense acá que estamos jugando, digamos, con la construcción de un campo, la reconstrucción, diría yo, la reconstitución de un campo, ¿sí? Que hasta en algunos, digamos, algunos optan por decir que no es un campo, un territorio académico, ¿no? Que no se puede hacer ciencia. Bueno, las disciplinas que provienen de las lógicas más duras, como pueden ser las ciencias exactas, las ciencias naturales, y el debate con las ciencias sociales o las ciencias humanas, ¿no? Lo que sí está claro es que ubicamos el campo de la ciencia de la educación dentro del campo de las ciencias sociales. Y esto es importante, y por eso el corazón, ¿sí?, de todo trabajo de investigación en el campo educativo es lo metodológico. Sin datos no tenemos tesis, ¿sí? Sin datos no tenemos tesis. Y esto es central. Por eso es que le prestamos tanta atención. ¿Sí? No podemos hacer una tesis. Hoy no se hacen prácticamente tesis teóricas en el campo de la educación, ¿sí? Yo les diría bueno, que hasta los abordajes más, digamos, más clásicos, que tienen que ver hasta solamente con el análisis documental, hoy tampoco están siendo, digamos, se ven en el campo, porque en realidad requerimos de qué para entender esa realidad, o para comprender esa realidad. Requerimos de múltiples instrumentos que nos permiten ir en el orden de la profundidad. Entonces está claro que lo que necesitamos son mucha cantidad de datos de un recorte que establecemos pequeñito, porque la cuestión ahí está en cómo somos capaces, ¿sí?, de establecer ese recorte. Ahora, ese recorte lo establecemos en términos de ¿qué? Lo establecemos en términos de la realidad que intentamos comprender, pero también esto implica establecerlo en términos teóricos, no solo metodológicos, ¿no?, que sería el ir a buscar a partir de un método o de una técnica, ir a buscar los datos, sino que en realidad también, digamos, en términos teóricos, nosotros hacemos un recorte, y al hacer un recorte, ¿qué es lo que hacemos? Estamos marcando una perspectiva. Entendiendo que hay tres grandes características dentro del campo de las ciencias sociales y por tanto de nuestro campo también, ¿no? Una es la multiperspectividad, es decir, hay múltiples formas de entender la realidad, ¿sí? La multiperspectivización, es decir, nosotros vamos a tomar una perspectiva, ¿sí? Vamos a tomar una perspectiva, ahora esa perspectiva puede estar alimentada por varias, ¿sí? La cuestión es que no sea contradictoria. Por eso tenemos que hacer, cuando hacemos el marco teórico, y ahora vamos a volver sobre esto, tenemos que hacer lo que de alguna manera yo llamo algo así como genealogía del campo, ¿no? Es decir, hacer un registro histórico, traer a la investigación, digamos, la historia del concepto de la disciplina que nosotros estamos trabajando. Es decir, si nosotros vamos a indagar en las prácticas docentes acerca de la enseñanza de un concepto, el concepto de práctica es un concepto estructurante de la disciplina. ¿Sí? De la disciplina del campo educativo, porque es del campo de la didáctica. Ahora,
el concepto que nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, el concepto, la enseñanza del concepto revolución, por ejemplo, el concepto revolución es estructurante, no del campo de la ciencia de la educación, sino del campo de la historia, por ejemplo, ¿sí? Porque es un concepto que estructura la disciplina, el concepto de revolución, el concepto de crisis, digamos, hay determinados conceptos que estructuran las disciplinas. Cuando trabajamos con el análisis de las prácticas, lo que yo siempre les planteo es que ustedes tienen que tomar un concepto estructurante de la disciplina de la cual provienen para analizar. Y así es mucho más fácil indagar, digamos, y entrar a buscar los datos que nosotros necesitamos. Entonces, fíjense que ahí estamos trabajando como a caballo de las dos disciplinas, la educación por un lado y la disciplina enseñada, que sería la historia enseñada, que tiene un registro historiográfico con respecto al ejemplo que yo les traigo, que es el concepto de revolución. Y ahí vamos a tener que posicionarnos frente al concepto revolución. ¿Se entiende? Por eso también siempre les planteamos nosotros que proveniendo de la disciplina, si provienen de alguna disciplina que no es específica la del campo de la ciencia de la educación, digo, trabajen algún concepto de la propia disciplina, ¿sí? Que no se metan con otros temas o con otros problemas que les exceden, digamos, en términos del tratamiento, sino que se metan con algo que saben. Digo, ¿quién puede saber acerca del concepto, ¿no? De la perspectiva historiográfica del concepto de revolución? Y los historiadores, los profesores de historia, los maestros que enseñan sociales, ¿se entiende? Entonces, bueno, está bueno que lo tomen desde ahí. Si alguien quiere hacer algún concepto vinculado a las matemáticas, a las ciencias naturales o a las ciencias exactas, está bueno que tome un concepto estructurante de esa disciplina proveniendo de una formación que está asociada, por ejemplo, a la enseñanza de esas disciplinas. Digo, esto les facilita a ustedes al momento de elaborar el recorte. Y ahora te doy la palabra, Ricardo, espérame 2 minutos, por favor. Entonces, tres cuestiones les había dicho son las características centrales del campo de las ciencias sociales. Multiperspectividad, hay múltiples perspectivas de comprender la realidad social, ¿sí? Y por tanto, en términos disciplinares, hay múltiples perspectivas, ¿sí? Paradigmáticas de comprender los conceptos. Las disciplinas implican territorios académicos que tienen movilidad y por eso van cambiando también. Digo, el ejemplo, por ejemplo, el ejemplo que les traje recién de la historiografía. La historiografía es un área de la historia, como disciplina, que se encarga de qué? Se encarga de hacer, de alguna manera, todos los registros o ir abordando todas las perspectivas históricas que van apareciendo desde los historiadores para entender un concepto. Y así encontramos desde, digamos, desde el positivismo más clásico, que era solo contar hechos, hasta las perspectivas que tienen que ver con la escuela de los anales, por ejemplo, que aborda que la larga duración, que trabaja sobre los procesos, o, por ejemplo, los historiadores marxistas que trabajan desde la estructura y exclusivamente desde la economía, los historiadores culturales que trabajan más el campo de la cultura, los historiadores sociales que salen de la lógica digamos, del hecho y del héroe y pasan más a las historias de los colectivos. Entonces, fíjense ahí cómo distintas perspectivas van a ir presentando también que distintos modos de entender la realidad desde la disciplina que ustedes la miran. Entonces, los historiadores van a mirarla desde una perspectiva que tiene que ver con qué, con su propia formación y con optar por una determinada línea de desarrollo de la disciplina. ¿Sí? ¿Esto queda claro? Entonces, ¿por qué? Porque entendemos que las disciplinas son disciplinas que no son estáticas. Son dinámicas, van cambiando y resultan de qué? Resultan de las luchas que se dan dentro de las propias disciplinas. Eso está claro. Son los propios miembros de esos territorios académicos o campos disciplinares, ¿sí? Los que
hacen, digamos, esta idea de ser hegemónico o contrahegemónico dentro de la disciplina. Entonces, esta es la primera característica. La segunda característica es la multicausalidad. Es decir, la relación ya no es causa-efecto. Yo se los dije recién con el caso de la enseñanza. ¿Sí? Enseñanza-aprendizaje, les dije, ¿no? Que era como teníamos pensado antes, digamos, la lógica de la disciplina. Ya no es más así, sino que en realidad son multicausales. Digamos, en el campo de las ciencias sociales, la perspectiva, digamos, que prima, ¿cuál es? Es la de la multicausalidad. Porque ante múltiples causas, ¿qué tenemos? Múltiples efectos. Por eso, en términos metodológicos, no podemos predecir. Digamos, las ciencias sociales no son predictivas. ¿Sí? Está claro esto. No son predictivas, no podemos predecir lo que va a pasar, porque en realidad no se sabe cómo los actores, para una perspectiva, o los sujetos, para otra, o los individuos, actuamos de determinada manera ante determinada situación. Al no poder predecir, fíjense que en realidad, ¿qué estamos haciendo? Digamos, nos estamos corriendo de las ciencias exactas y naturales, que en realidad lo que están diciendo que es que se puede predecir, porque ante la repetición de un procedimiento, ¿sí? La replicación de un procedimiento, ese procedimiento se repite, se repite, se repite, se repite, ¿sí? Y en realidad, ¿qué se hace? Se generaliza, que es lo que nosotros no podemos hacer. Nosotros no podríamos generalizar que un grupo de estudiantes aprende de determinada manera y de la misma manera aprenden otros estudiantes en el aula de al lado. Ni siquiera eso podemos predecir. ¿Sí? Porque en realidad los sujetos son diferentes, con las historias que son diferentes, con sus vidas que son diferentes, con sus representaciones, con sus configuraciones, con Bourdieu diría, con el hábitus del cual ellos vienen. Entonces fíjense, digamos, un primer acercamiento, ¿no? A esta idea de que en realidad, ¿qué les estoy diciendo con esto? Que no necesitamos gran cantidad de sujetos para hacer una investigación, sino que en realidad lo que necesitamos necesitamos calidad de sujetos que en realidad nos den información más que cantidad. ¿Sí? Y lo que necesitamos es llegar a profundizar en esas vidas, a través de entrevistas, o a través de grupos focales, o a través de los instrumentos por los cuales nosotros optemos. Pero esto viene de esta cuestión, ¿no? De la multiperspectividad por un lado, multicausalidad por el otro. ¿Sí? No podemos pensar la realidad desde la perspectiva causa-efecto. Eso era como se pensaba antes. Y acá la escuela ayudó mucho, ¿no? Porque la escuela en realidad lo que hizo que fue homogeneizar. El objetivo de la escuela estaba asociado a esto, a la homogeneización. Entonces, la homogeneización de alguna manera requería mirar la realidad, ¿no? Como si fuera una baldosa, ¿no? Cuadradita, lo más cuadrada posible, y de ahí no nos salíamos. Digo, hoy estamos complejizando esto, y esto para dentro de una investigación y la toma de decisiones en una investigación, digamos, requiere también que nosotros como investigadores, ¿sí? Transformemos nuestras perspectivas. Multicausalidad, entonces, multiperspectividad, y la tercera, que la cual nosotros no podemos corrernos en las ciencias sociales, es la ubicación temporoespacial. Tiempo y espacio. Es lo que regulan de alguna manera nuestra vida social. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué tiempo y qué espacio? Y acá volvemos otra vez, ¿sí? a las perspectivas desde la cual lo miremos. ¿Es el tiempo lineal de las agujas del reloj? No, no es el tiempo de las agujas del reloj, porque el tiempo de las agujas del reloj es el tiempo de la medición. Y yo no pretendo medir, porque no pretendo que sea causa-efecto, sino que es el tiempo del proceso. Es el tiempo de los procesos. Fíjense que cuando nosotros, por ejemplo, bueno, yo hago investigación biográfica, ¿no? Trabajo con vidas de sujetos. Cuando nosotros narramos nuestra vida, ¿qué es lo que hacemos?
¿Es lineal la secuencia de tiempo a partir de la cual nosotros narramos nuestros recuerdos? No, vamos saltando. Vamos saltando en el relato. ¿Pero por qué saltamos en el relato? Una, porque es la manera en la cual se construye la memoria. Digo, porque no recordamos todo. Ahí está la clave. No recordamos todo. Y porque no recordamos todo, podemos vivir. Eso está claro. Hay un cuento de Borges que se llama Funes el Memorioso, que en realidad Funes recordaba todo, todo, nada se le olvidaba, ¿sí? ¿Qué problema le traía a Funes el ser tan memorioso? ¿No poder vivir? Porque en realidad recordar todo no podía ser, no podía seguir viviendo, porque solo estaba recordando. ¿Sí? Entonces, fíjense que nosotros como sujetos no recordamos todo, recordamos porciones de la realidad. ¿Qué porciones de la realidad recordamos? Y aquellas que son traumáticas, podría ser, o aquellas que son felices o que tienen de alguna manera, que inciden en nuestra condición de corporeidad, ¿no? Digo que en términos de cuerpo, ¿no? De ese cuerpo que es afecto, afecto y emoción y razón, que es otra de las cuestiones que está en discusión acá. Salir del eje asociado exclusivamente a la razón, entendiendo que somos sujetos sintientes. Y como somos sujetos sintientes, ¿sí? Sentimos y razonamos también, pero hay una clave que configura nuestra condición de sujeto en el mundo, que es la de ser sujetos que sentimos, que estamos en una posición afectiva y afectante. Entonces, estamos hablando de un tiempo, fíjense que no es el tiempo lineal, no es el tiempo de las agujas del reloj, es el tiempo de los procesos, ¿no? Y por eso, para cada uno de nosotros, para cada una de nosotras, el tiempo se configura de maneras diferentes. Lo que estoy intentando justificar, ¿qué es que no podemos homogeneizar en una investigación, ¿sí? Y que necesitamos entrar en la profundidad de los sujetos para poder dar cuenta de la realidad. ¿Sí? Tenemos que meternos en cada uno de esos sujetos. No podemos sobrevolar, porque sobrevolando no entramos en la profundidad. Si ustedes me preguntaran a mí como investigador biográfico, yo diría que no podemos hacer ninguna investigación que no tenga biografía, porque en realidad comprender a los sujetos hoy es entenderlos en su propia historicidad. ¿Qué hacen los sujetos hoy? Tiene que ver con qué, con su carácter histórico. Y no solamente con su carácter histórico en términos de pasado, sino también con su carácter histórico en términos de proyección y en términos de deseo, que es ahí lo que opera la condición de transformación, y eso es algo muy bueno para la educación, digo siempre yo. Entonces, en este punto estamos hablando de un tiempo que no es el tiempo de las agujas del reloj. ¿Sí? Esto es importante que ustedes digamos, lo puedan internalizar, porque en realidad va marcando como un cambio de posición. ¿Sí? Y la otra cuestión es el espacio, les dije yo, que para mí no está definida como espacio, sino como territorio. ¿Sí? Porque el territorio no tiene solo el espacio físico, que serían las montañas, los ríos ¿no? y los lagos, por ejemplo, las piedras, sino que también sería la intervención del hombre ahí. Entonces hablamos, y la cultura, entonces estamos hablando de un territorio social. De esto se encargó mucho Brunner, el psicólogo cognitivista, se encargó mucho de trabajar la noción de territorio. Digo, me parece, porque tanto en la noción de tiempo como en la noción de territorio y en la condición del conflicto, ¿no? Regulando la vida social, emerge algo que es vital, digamos, desde mi perspectiva para las ciencias sociales, que es la noción de experiencia. ¿No? La experiencia vital, la experiencia sensible que todos y cada uno de nosotros cotidianamente, día a día, minuto a minuto, ¿no? Llevamos adelante para vivir la vida, ¿no? Es esto. De alguna manera lo que hace la investigación, ¿qué es?
Digo, no obturar esas vidas vividas, deseadas, proyectadas, ¿sí? No obturar esto, sino que en realidad es ponerlo en el centro de la escena. Y por eso me parece interesante y es importante hacer investigación social, hacer investigación educativa desde esta perspectiva, que de alguna manera lo que atiende es la centralidad del sujeto. En un tiempo, en un espacio, ¿no? Que es territorio, ¿sí? Desde múltiples perspectivas y no desde una condición de unicausalidad, sino de multicausalidad. Ricardo, quería decir algo. Buenos días, profe, muchas gracias. Sí, pues para ver si de pronto vamos en el hilo de la explicación suya. Su merced hablaba de un concepto estructurante y de que pues era recomendable hacerle un registro histórico en términos de multiprospectividad. Ya para un ejemplo un poquito más concreto, por ejemplo, los compañeros en otros seminarios hablaban de la comprensión lectora para sus trabajos de tesis. Yo hablo del acompañamiento familiar. A eso se refiere su merced con el concepto estructurante del trabajo y de que recomienda hacerle un recorrido histórico, pues entendería yo ese recorrido histórico como la práctica que uno hace de construir el marco histórico del, del concepto, para ver si A estoy ver, bien. a ver, el concepto o comprensión lectora es parte, ¿no? Es un concepto estructurante de la disciplina, de la literatura o de la lingüística, ¿sí? En el campo de la literatura, la lingüística está teniendo, digamos, como vida propia, ¿no? Dentro de la literatura está cercana a las ciencias humanas, la lingüística está más cercana hacia las metodologías más experimentales, si se quiere también. Bueno, ahí hay un problema y un tema de constitución de las disciplinas, ¿no? Pero es verdad que el concepto de comprensión lectora está asociado en alguna teoría de la lingüística a a la escritura también. Es decir, no podemos pensar solo la lectura sin la escritura, por ejemplo. Hay algunas teorías que dicen eso, que a aprendemos a leer a medida que leemos. Bueno, hay determinadas teorías, pero efectivamente comprensión lectora es un concepto estructurante de la disciplina. ¿Sí? Vos fíjate que vos mismo lo decís, no decís comprensión de la lectoescritura. Vos separás comprensión lectora, la lectura, de la escritura. Antes eso se veía junto, ¿sí? Antes eso se veía junto, en la condición lineal esta que yo les decía también que podemos pensar la enseñanza, ¿no? Digo, enseñanza guión aprendizaje. Antes lectura y escritura se entendían juntos, ahora no. Ahora hay un grupo de investigadores que trabajan más la comprensión lectora y hay otros que trabajan más los procesos de aprendizaje de la escritura, ¿no? Que tienen su propia lógica. Eso sí, es un concepto estructurante de la disciplina. Ahora, todo lo que tiene que ver con el acompañamiento de las familias es algo que proviene del campo de lo social, no del campo de la lingüística. Y yo puedo indagar o puedo intentar comprender qué pasa con un grupo de estudiantes y qué pasa con el acompañamiento de las familias en los momentos en los cuales están aprendiendo a leer. ¿Sí? Ahora, el proceso de acompañamiento no es propio del campo de la lingüística. Lo que es propio del campo de la lingüística es el proceso de lectura y escritura. Esto es importante en términos de indagar en los conceptos estructurantes. ¿Sí? Lo otro es lo que yo voy a indagar como investigación y que proviene más del campo de lo social. Voy a trabajar sobre las representaciones, quizás cómo aprendieron a leer los padres para saber si están haciendo lo mismo con los hijos, ¿no? Cómo aprendieron a escribir para ver si están acompañando, si tienen biblioteca, no tienen biblioteca en su casa, cómo lleva adelante el vínculo con la escuela también, no solo con el leer, sino también qué pasa con otras disciplinas y cómo trabajan con los estudiantes. ¿Sí? Bueno,
ahí fíjense que el concepto estructurante es lectura y escritura, o lectura. Lo otro no viene del campo de la literatura o del campo de la lingüística, sino que en realidad está viniendo del campo de lo social, que son las acciones que los sujetos llevamos adelante en la realidad, como puede ser esta que es acompañar a nuestros hijos. El cómo lo hacemos es el objeto de investigación. Vendría a ser algo así, la pregunta vendría a ser algo así como cómo acompañan los procesos de aprendizaje de la lectura o de la escritura, lo que queramos hacer, los padres y madres de la escuela tal, por ejemplo. Ese es un objeto de investigación. Pero fíjense que yo digo cómo, no estoy diciendo qué hacen, porque si yo dijera qué hacen, estoy taxonomizando y midiendo. Y estoy diciendo lo hacen de esta manera, de esta manera y de esta manera. En cambio, yo digo cómo, lo estoy metiendo como proceso a eso. ¿Cómo, no? Cómo los padres y madres de tal curso, de la escuela tal, acompañan los procesos de aprendizaje de la lectura, ¿no? ¿Se entiende? Y después seguir la pregunta. Pero fíjense que la pregunta es una pregunta compleja. Yo se los decía la semana pasada, no es una pregunta que se resuelve por sí o por no. Si yo digo cómo, ¿qué estoy diciendo? No sé cómo. Tengo que ir a meterme adentro para ver, ¿sí? Cómo lo enseñan. Digamos, cómo acompañan. Que va a implicar también meterme en el cómo lo enseñan los maestros. O cómo los maestros toman esto, ¿sí? Este proceso de acompañamiento para que los y las estudiantes aprendan mejor la lectura, el proceso de lectura. Ven que es complejo y entran a jugar distintos registros, por un lado instrumentales y distintos sujetos. Porque ahí a quién voy a tener. ¿Voy a tener solo los estudiantes? Y no, porque yo no puedo pensar el aprendizaje sin la enseñanza. Es verdad que no es lineal, eso está claro, pero no puede entenderse uno sin el otro. Entonces, necesariamente para ir a ver cómo aprenden los estudiantes, tengo que ir a ver qué pasa con los docentes, cómo piensan la enseñanza, cómo se formaron ellos, cómo lo hacen en las aulas. Y también voy a ir a ver a los estudiantes. Entonces, ¿cómo lo voy a pensar? Bueno, ¿aprenden linealmente? No, tengo que ir a ver sus representaciones acerca de determinado del concepto que voy a estar trabajando. Tengo que ir a ver el contexto social del cual provienen los estudiantes. Se sabe que aprenden de acuerdo a los contextos de los cuales están viniendo, ¿no? Voy a tener que hacer todos estos registros y además voy a tener que ir a ver los padres, qué pasa con los padres, porque mi pregunta era, ¿no? ¿Cómo los padres acompañaban? Yo no estoy diciendo, ¿sí? Si los padres, fíjense, acompañan o no. Porque si yo diría, acompañan o no, la respuesta ¿cuál sería? Sí o no. Con lo cual se termina la investigación. No es un objeto de investigación si se responde por sí o por no. Ahora, si yo digo cómo, no estoy sabiendo qué es lo que pasa ahí y voy a tener que meterme, ¿no? A indagar ese proceso. ¿Estamos, Ricardo? Sí, profe, muchas gracias, perfecto. Sí, entonces, efectivamente, como yo lo mencionaba, por un lado, el concepto de comprensión lectora efectivamente es estructurante del trabajo de grado o del trabajo de tesis de investigación que se quiera enfocar en ese, y es pertinente de la disciplina del lenguaje. Y por otro lado, sí, Las eso ciencias era del lenguaje. La lo ciencia que, se llaman las ciencias del lenguaje, ¿no? exacto, y lo que quería corroborar era si ese concepto de acompañamiento familiar ya era del campo de lo social, de las ciencias sociales, porque pues Y sí, efectivamente, como usted lo dice, es revisar el comportamiento de de ese grupo familiar. exacto. Sí, Bien, es gracias, así. profe. Es así. A ver,
Para indagar en el concepto de comprensión lectora, me voy a tener que meter en las lógicas de las ciencias del lenguaje, ¿no? Eso está claro. Ahora, para indagar en cuestiones que tienen que ver con el acompañamiento de los padres y las madres, voy a tener que meterme en el campo de las ciencias sociales, ¿no? Eso está claro. ¿Sí? Perfecto. Fíjense que ahí cómo tengo que establecer el diálogo entre dos disciplinas distintas. ¿Se entiende? Son dos disciplinas distintas. Es como que voy a entramar, en realidad tengo que hacer esto, entramar las lógicas de las dos disciplinas para construir el marco teórico, que es lo que vamos a entrar de alguna manera ahora a ver con más detenimiento y con más detalle. Pero no quería dejar pasar esta cuestión de, de dar cuenta, ¿no?, de estas características del campo de lo social, porque en realidad son las que hacen a la toma de posición del investigador. ¿Sí? Es la toma de posición nuestra con respecto a un objeto de estudio. Hay alguien que tiene el micrófono abierto. Ángelu. Vamos hasta ahora, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Profe, qué pena. Dale. Cuando su merced habla de recorte, está hablando de delimitar, ¿verdad? Exactamente, es una delimitación de la realidad. ¿Sí? El recorte, ahora, nosotros habíamos visto que una de las características del recorte es que sea significativo. Es decir, no puedo hacer un recorte que no me permita tener información, ¿no? O poca, o muy básica. Digamos, entendiendo también que, y recuerden esto siempre, que el dato lo construimos nosotros. El dato no está dado en la realidad. ¿Sí? El dato no está dado en la realidad, sino que en realidad nosotros al construir el problema, ¿sí?, construimos ahí el recorte, la delimitación del objeto, ¿no? Estamos construyendo un problema de investigación. Ese problema de investigación tiene una delimitación. ¿La delimitación qué es? Las categorías conceptuales, la perspectiva de la cual yo la miro, el abordaje metodológico, las técnicas y los instrumentos con los que voy a trabajar y el ejercicio interpretativo también, además del contexto en el cual voy a estar trabajándolo. Sí, fíjense todas las cuestiones que operan en la delimitación del objeto. ¿Sí? Entonces, pero tiene que ser significativo. La pregunta acerca de cómo son los procesos de acompañamiento de los padres y las madres, ¿no?, de tal año, tal grado, con respecto a la comprensión lectora y toda esta cuestión, es un objeto, es una delimitación. Pues yo no estoy diciendo toda la enseñanza de la ciencia del lenguaje, no estoy diciendo todo, estoy diciendo la comprensión lectora. ¿Entiendes? Fíjense, ahí hay un recorte. Ese recorte después, ¿qué tiene? Los padres y las madres va a ser el eje, sin olvidarme del resto. Pero yo estoy priorizando los padres y las madres, estoy dando un carácter social al aprendizaje. ¿Qué más? Tal escuela, otro recorte. ¿Qué más? En tal provincia, en tal país y en tal momento. Puede ser, no sé, puede ser en el año en el que tenemos ahora en curso. Fíjense, porque el año que viene, ¿sí?, va a ser otra cosa. Esto de alguna manera yo se los planteé la semana pasada, que es esta cuestión de que la investigación siempre va como un pasito atrás de la realidad. Siempre vamos un paso atrás de la realidad. ¿Por qué? Porque los hallazgos que tengamos en esa investigación no van a ser los mismos que tengamos el año próximo con otros padres, ¿sí?, con otros estudiantes. ¿Entiendes? Entonces siempre estamos como en un pasito anterior a la realidad. Lo que sí hacemos es meternos en el orden de la profundidad. Entonces, está claro que delimitamos, ¿sí? El recorte es esto, es la delimitación del objeto. Lo delimitamos en términos temporales, en términos espaciales, en términos de sujetos y en términos de conceptos de la disciplina.
¿La disciplina? No, pueden ser varias disciplinas y por eso se complejiza el trabajo de construcción ahí del marco teórico. Marcela, ¿querías decir algo? Gustav, tenés el micrófono abierto, por favor, si lo podés cerrar. Aló. Sí, Marcela. Profe, está en relación a ese recorte que usted se refiere. Cuando usted habla de los sujetos, en la definición del problema, yo tengo que definir esos sujetos. Entonces, mi pregunta es, para hacer esa tesis doctoral, ¿hay un requisito de población o de muestreo? O sea, ¿tiene que ser más de un grupo, más de una escuela? O sea, tengo esa duda. Acabo de decir eso hace un momento. Tiene que haber, está claro, un grupo de sujetos, la cantidad no define la calidad de la investigación. ¿Estamos? La cantidad Gracias. de sujetos no define la calidad de la investigación. Yo puedo hacer una investigación diagnóstica, por ejemplo, donde tenga que trabajar con muchos sujetos. Eso está claro, lo puedo hacer y se hace, se sigue haciendo. ¿Sí? Ahora, para ir en el orden de la profundidad, ¿qué necesito? Menos sujetos, ¿sí? Porque construyo mejor el dato. Marcela, cerrá el micrófono, que lo tenés abierto. Construyo mejor el dato y voy más en el orden de la profundidad, que es lo que en realidad pretendo hacer. Entonces, acá no hay un problema, fíjense que yo no llamo ni muestra, no digo nunca muestra, no digo población, siquiera, y en realidad lo que digo que es, yo digo participantes de la investigación, porque en realidad sí, son participantes tanto como yo, porque el investigador, ¿qué es lo que va a tener? Va a tener otro rol también. No solo va a tener el rol de ir a ver qué hacen otros o cómo lo hacen o qué dicen acerca de algo, sino que nosotros también formamos parte de esa investigación y la investigación incide en nuestra propia práctica también. Entonces fíjense que ahí el investigador, ¿sí?, sale de una lógica que antes se llamaba neutral, ¿no? Y ya estamos metidos dentro del proceso de investigación. Y eso está muy bueno porque en realidad eso lo que hace es que incide directamente sobre nosotros. Es decir, somos mejores, salimos mejores después de escuchar historias, después de ver qué hacen otros, digamos, un proceso de aprendizaje. La investigación es un proceso de aprendizaje, fundamentalmente para nosotros. ¿Sí? No solo para los datos que reconstruimos o que reconstituimos, sino que en realidad es un proceso de aprendizaje continuo. Y una investigación, es verdad que en algún momento hay que ponerle un cierre, ¿sí?, hay que cerrarla, pero en realidad una investigación no tiene cierre, ¿sí? Sigue abriendo nuevas preguntas siempre. Nosotros en algún momento que vamos a decir, bueno, hasta acá llegamos, cerramos, pero en realidad siempre se van a plantear nuevas preguntas, porque estamos hablando de la realidad social. La clave es esa. Estamos hablando de la realidad social, y en la realidad social, ¿quiénes intervienen? Yo les dije, el tiempo del proceso, el territorio del campo de la cultura, los sujetos y el conflicto. El conflicto es lo que permea la vida social. ¿Pero por qué el conflicto? Porque somos diversos. Y está buenísimo que así sea. Entonces, una investigación lo que no puede hacer, ¿sí?, es homogeneizar. Porque si homogeneizamos, reproducimos una matriz antiguísima, antiquísima, ¿no?, de la investigación. No podemos reproducir, no podemos homogeneizar porque no podemos reproducir, eso está claro. Lo que nosotros hagamos hoy, digo, por eso los estudios que van en torno a la identidad, ¿sí?, son estudios que se van moviendo constantemente. ¿Por qué? Porque nuestra identidad va cambiando. ¿Sí? Nuestra identidad cambia constantemente. Fíjense, si en un proceso más largo hasta cambian la identidad de género, imagínense en los procesos identificatorios de la condición profesional docente, por ejemplo. Va cambiando constantemente, porque la identidad es un concepto estructurante del campo de lo social, ¿sí? Y los últimos estudios, las últimas líneas de desarrollo,
van en esta perspectiva, digamos, de la noción de cambio constante. Entonces, fíjense que ahí, cómo van operando los distintos campos de lo social. Digo, las perspectivas feministas, fundamentalmente, fueron las que aportaron sentido a determinados conceptos del campo de lo social, por ejemplo, el concepto de identidad. Y ahí está Judith Butler, por ejemplo, con toda la conceptualización alrededor de los procesos identificatorios. Digo, y esto no... A ver, esto opera de alguna manera en el campo, en los campos académicos. Digo, hoy no podríamos perder de vista un estudio acerca de las identidades que no cite, por ejemplo, a estas autoras o a estos autores. Entonces, fíjense cómo los campos académicos también son campos que tienen movilidad. De la tradición, eso está claro, en los campos académicos, pero por otro lado hay movimientos, y esos movimientos son los que de alguna manera van como horadando, ¿sí?, la tradición. Y está buenísimo que así sea, porque en realidad somos sujetos cambiantes en un mundo cambiante, porque nosotros lo hacemos cambiante. ¿Sí? ¿Estamos, Ricardo? Sí, profe, perfecto. Aunque su merced habla de que en las ciencias de la educación no se pretende homogenizar, pues estaríamos hablando ya de investigaciones con enfoque cualitativo, pero si ya nos vamos al enfoque cuantitativo, pues ya la cosa cambia un poco. Y si nos vamos de pronto un poco a la experiencia del docente, los mismos modelos pedagógicos y las mismas metodologías didácticas, en cambio lo que sí quieren es homogenizar y reproducir más bien. Entonces, desde esa experiencia docente que todos acá tenemos, yo me imagino que en algo sí pretendemos llegar a generalizar en algún momento mm, a otros grupos. Me refiero nuevamente a los modelos pedagógicos y a las estrategias didácticas que implementamos en el aula. De pronto los docentes sí en algún momento pretendemos que esas estrategias sean reproducibles y generalizables. Su merced lo decía ahorita, un curso no se maneja igual que el de al lado, pero sí en algún momento quisiéramos llegar como a encontrar esa fórmula perfecta que pueda ser reproducible en unos estudiantes y en otros para términos de nuestro ejercicio docente. Por lo menos ese no es mi objetivo. Mi objetivo no es modelizar, mi objetivo precisamente no es el pensar una didáctica que reproduzca una matriz, digamos, de reproducción, sino que en realidad la investigación sirva como plataforma de lanzamiento, es decir, como plataforma para que otros lo puedan tomar o no, pero no para generalizar, no para modelizar, porque si no sigo pensando en una visión restrictiva de la realidad, ¿no?, en una mirada de reproducción. Es verdad que los sistemas educativos pretenden esto, pero ese es un problema de las políticas, no es un problema de la investigación. La investigación tiene que salir de esa lógica, porque en realidad es a partir de la investigación que nosotros podemos llevar adelante procesos de transformación. Digo, porque si no es muy fácil seguir reproduciendo. Entonces, la investigación que tienen que hacer es como girar y salir, ¿no? Digo, salir por arriba, no seguir girando, porque si seguimos girando no nos permite eso, saltar el cerco y salir para arriba. Digo, ahí me parece que hay una cuestión de posición epistemológica con respecto al campo y con respecto a la realidad social. Desde mi perspectiva, y la investigación que yo hago es investigación en la práctica, ¿sí?, porque trabajo con lo que hacen los profesores en las aulas, pero de ninguna manera lo planteo como una condición de modelización ni generalización, sino que en realidad mi perspectiva es una perspectiva que abona al sentido de la educación
pensando en el sujeto y no en la condición de homogeneización de un grupo de sujetos. Ok. Es verdad que este es un problema de la didáctica. Un problema de la didáctica es esto, cómo enseñar en contextos, cómo enseñar en contextos grupales cuando el aprendizaje es individual, ¿no? Es un problema. Pero bueno, es verdad, por eso que no podemos trabajar con gran cantidad de sujetos. Y por eso tampoco le pidamos a la didáctica que resuelva problemas que son problemas de la toma de decisiones políticas y que tienen que ver con la inversión educativa. ¿Se entiende? Digo, la didáctica ya dice que no podemos enseñar bien a grupos numerosos. Pero eso ya lo dice hace rato. Es Ahora, que verdad. tengamos grupos numerosos no es un problema de la didáctica, es un problema de las políticas educativas. Y por eso también tenemos que ser críticos cuando hacemos investigación acerca de las políticas educativas. Porque la pretensión de las políticas educativas sigue siendo la de la homogeneización. Entonces, pensar un currículum crítico, pensar las políticas educativas desde una perspectiva crítica y pensar la práctica desde una perspectiva crítica implica esto, salir del registro de la reproducción y del registro modélico de una didáctica que piensa que algo que yo enseño a uno de la misma manera lo puedo reproducir a otro. Eso no lo dice ni la didáctica ni la psicología tampoco. Y para eso está el psicoanálisis, ¿no? Que impactó sensiblemente en el campo de la psicología como disciplina. ¿Sí? Entonces, de alguna manera la respuesta es nuestra. Y la respuesta tiene que ver con la toma de posición. ¿Desde dónde yo miro el objeto? ¿Desde dónde miro el objeto y qué es lo que pretendo? Si ustedes mismos no piensan que estamos reproduciendo lo mismo todos para todos, ¿por qué vamos a hacer una investigación que lo que intenta hacer es generalizar, reproducir y... ¿no? Digo, ¿cuál es el sentido? Entonces, Ok. acá hay una toma de posición, ¿no? Acá hay una toma de posición, fíjense, con respecto al campo, con respecto a la realidad social, ¿sí? Y con respecto a cómo la abordo. Es mucho más fácil levantar datos de una investigación que tenga mucha cantidad de, digamos, de encuestas, por ejemplo, y es mucho más fácil. Es mucho más fácil, porque yo paso una encuesta y ahí tengo todo. Tabulo, cuento, analizo y se terminó. No quiere decir que sea fácil hacerlo, ¿no? Pero digo, ahora, ¿eso sirve? Y no sirve. No sirve. No me sirve a mí, ni le sirve, digamos, al contexto en el cual estoy. Es mucho más difícil hacer, digamos, la investigación que de alguna manera nosotros les estamos proponiendo, que implica complejizar la realidad, ¿sí? Y por tanto, digamos, no ir a reproducir, digamos, el registro cuantitativo. Y está claro que la réplica no implica homogeneización tampoco, ¿no? En la práctica. Al contrario, la réplica, ¿qué dispara? Un abanico, ¿no? Multiplicidad de acciones. Porque no todos operamos de la misma manera, y está buenísimo que así sea. Lo complicado acá, ¿saben qué es? Es que la investigación social lo que intentó hacer, ¿qué es? Reproducir la matriz lógica de investigación de las exactas y las ciencias naturales, que tienen otra lógica totalmente distinta. Es la naturaleza, es otra, digamos, es diferente. Ahora, el sujeto operando en la naturaleza, eso sí es un problema de las ciencias sociales, no de las ciencias naturales. Entonces, ojo con esto, ¿no? Porque ahí lo que está marcando de alguna manera es una toma de posición de ustedes frente al objeto y frente a la realidad, y frente a la disciplina, ¿no? Digo, ¿qué les va a servir más? ¿Que tengan datos, 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 datos y no poder mejorar la realidad? Y no, yo prefiero meterme en la realidad profundamente, ahí,
intentar operar ahí para transformar. Y ese es el sentido de la investigación crítica, o de alguna manera de una investigación más radicalizada, digamos, que se salga de las lógicas de la tradición que han intentado generalizar siempre. No pretendo generalizar, ¿sí? Está claro que hay estructuras de significación, fíjense que digo significación y no sentido, estructuras de significación que de alguna manera marcan una tendencia. Enseñar a leer y escribir tiene una lógica, digamos, en términos disciplinares. Ahora, eso opera de la misma manera para todos los cursos, para todas las escuelas, para todos los países, para todo, y no opera de la misma manera. Digo, cuando nosotros hablamos, fíjense que todas las perspectivas acerca de la formación del profesorado, de la formación docente, hablan de la mejora de la práctica a partir de ¿qué? Del trabajo colaborativo, del aprendizaje de los docentes, del reaprendizaje de esos docentes y de la manera en la cual nosotros leemos la realidad e intervenimos en ella. Digo que la mejora de alguna manera tiene que ver con esto, ¿no? Como esta idea de retroalimentación, ¿no? Que constantemente vamos, digamos, construyendo sentido de un aprendizaje que no es cerrado, sino que en realidad siempre estamos aprendiendo, ¿no? Ahora, si yo digo que es modélico, ¿qué estoy haciendo? Estoy obturando esa posibilidad. Con lo cual, el aprendizaje de la práctica y la mejora de la práctica, ¿con qué tiene que ver? No con un ejercicio de reproducción, sino con un ejercicio en el cual vayamos en el orden de la profundidad, en esta lógica de no ir mirando recto, sino ir serpenteando, ¿no? Es como esto. Es la idea del serpenteo. Es como si fuéramos anfibios, ¿no? Que nos vamos moviendo, ¿sí? Imagínense un renacuajo en el agua, ¿no? Un anfibio, ¿no? Que se va moviendo y que va, bueno, así vamos. Y eso no es reproducir. Entonces, mejoramos la práctica cuando podemos aprender de la práctica. ¿Cuándo aprendemos? Cuando medimos, cuando reproducimos, cuando modelizamos, y no. Aprendemos cuando en realidad nos hacemos preguntas, vamos a la práctica y vemos cómo lo hacemos, volvemos sobre eso, trabajamos con los colegas. Digo, ese es el aprendizaje colaborativo y es de alguna manera un ejercicio de pensar la formación docente desde una perspectiva crítica, ¿no? Que implica que la crítica, ¿qué es lo que tiene tras de sí? Un sustento político, y el sustento político está asociado ¿a qué? Está asociado a la transformación, a que podemos cambiar algo. A que podemos cambiar algo. Fíjense, y me parece que es un muy buen sentido político para la investigación educativa. Pensar que con nuestra investigación podemos cambiar algo, así sea que cambiar algo signifique solo cambiar nosotros. Ya estamos cambiando parte de la realidad si somos nosotros los que cambiamos. Porque al cambiar nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nuestras prácticas ya van a ser distintas. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que ya el sentido de la investigación no es un sentido de generalizar, tener mucha cantidad de datos, sino ir en la profundidad, y que implica que la profundidad somos nosotros también. Y si cambiamos nosotros, cambiamos la realidad. ¿Ven que es distinta la lógica? No es la lógica de yo miro y para afuera evalúo o analizo, sino que yo estoy dentro, formo parte de eso, y si yo cambio, cambia el resto. Está bueno, ¿saben por qué? Porque le da al sujeto esta condición de acción también. Esta condición de acción para la transformación. Por eso que la investigación tiene sustento político, ético y estético. ¿Por qué estético? Porque entra no solo la razón, sino que entra nuestra posición en el mundo. Y nuestra posición en el mundo no es solo la razón. Es afectiva y es afectante. Si no, es imposible que, ¿no? Como en algunas imágenes de los recuadritos que yo veo, o ustedes podrán ver en el mío, ¿qué es lo que tengo? Tengo cuadros, tengo esto, tengo colores, tengo esto. De la misma manera que ustedes, eso es lo que nos vincula con el mundo. No es la razón,
Lo que nos vincula con el mundo es la posición que adoptemos frente a objetos que son estéticamente bellos para ser vividos. Y la vida es bella por eso. La vida buena es bella. Y es bella porque en realidad conectamos con el mundo no desde una perspectiva de un registro técnico, racional, sino fundamentalmente sensorial, sensitivo, ¿no? Y ahí es donde adquiere sentido la posición afectiva y afectante del sujeto. Y esto tiene que entrar en la investigación. Esto tiene que entrar en la investigación también. Vamos, por acá. Ricardo, con tu pregunta, mirá dónde fuimos. Sí, claro, profe, no, perfecto. Todo bien. Muchas gracias. Bien. Me gustaría trabajar algunas cuestiones que tienen que ver con la construcción del... esperen que a ver si puedo ampliar la pantalla. Del marco teórico, ¿sí? Del marco teórico y el estado del arte. Esto de alguna manera va a ser lo mismo que ustedes van a trabajar. Esperen que lo veamos, a ver si lo puedo poner. Ahí está. Es lo mismo que ustedes van a trabajar después en la tesis. Lo que pasa es que en el proyecto, ¿cómo lo hacen? Lo hacen recortado. Es un ejercicio, un primer ejercicio, pero en la tesis se profundiza. Es decir, el marco teórico o el marco conceptual, ¿qué es? Esto. Por eso le presté mucha atención a la cuestión de la multiperspectividad, la multicausalidad, la posición del investigador, porque en realidad tiene que ver con esto, es nuestra mirada teórica. ¿Sí? Por ejemplo, Ricardo decía recién, y pretendemos generalizar, pretendemos reproducir, porque en el fondo la investigación que hacemos, ¿qué es? Es una investigación que pretendemos que otros la hagan de la misma manera cuando reproducen en el aula determinadas estrategias. Esa es una perspectiva, que yo la encontré con la mía, que es distinta. Entonces fíjense que ahí hay dos miradas distintas sobre, digamos, la investigación, por un lado, pero que después eso se traduce a una mirada diferente con respecto a los objetos de estudio. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Y yo les había dicho que hay múltiples perspectivas, con lo cual conviven unas y las otras. Porque convive tanto la que yo planteo como la que plantea Ricardo. Las dos están peleando. Una pelea por la tradición, que es la didáctica positivista, ¿no? La perspectiva más positivista. Y la otra pelea ¿por qué? La otra pelea por la situacionalidad, pelea por la profundidad, pelea por la crítica, pelea por la transformación. Una intenta reproducir el campo, la otra intenta transformarlo. Porque entiende que la transformación del campo implica que la transformación de los sujetos también. Entonces, el marco teórico, ¿qué es lo que va a venir a hacer? Nuestra mirada teórica, desde dónde observamos, desde dónde analizamos, desde dónde interpretamos nuestro objeto de estudio, nuestro objeto de investigación. Ahora estamos entendiendo que ese objeto de estudio nunca es acabado, ¿sí? Y siempre requiere que vayamos a hacer trabajo de campo, ¿no? Para poder dar algunas respuestas, ¿no? Que nos hemos planteado como preguntas. Entonces, el marco teórico es esto, es nuestra posición. No es un registro de definiciones del concepto. Cuando yo les digo hacer genealogía del campo, ¿qué les estoy diciendo? Que cada concepto en los campos disciplinares, ¿qué es lo que tiene? Una historia. Tiene una historia. Lo que tenemos que hacer es esa historia de los conceptos. Y decir, yo me paro desde este lugar. Y esto lo que abre la puerta, ¿saben para qué es? Es para la coherencia de un proyecto o de una investigación. Que es una de las características que yo les dije que toda investigación tiene. Tiene que ser coherente. Es decir, que respete la perspectiva desde que inicia hasta que termina. Si a mí una tesis viene desde una perspectiva que intenta reproducir, ¿qué es lo que va a hacer?
va a ser alguna metodología, algunas metodologías que tengan que ver con la lógica experimental. La etnografía nunca va a ser la perspectiva metodológica, si no sería contradictorio, porque una pretende generalizar y la otra pretende ir en el orden de la profundidad. Entonces, esto les tiene que quedar claro, ¿no? El marco teórico es la perspectiva desde la cual nosotros miramos el objeto, pero no solo lo miramos, sino lo analizamos y lo interpretamos. Recorre toda la investigación. Recorre toda la investigación. Entonces, es un conjunto de conceptos, ¿no? Ese conjunto de conceptos tiene distintos niveles de abstracción. Lo que sí es que están articulados, ¿no? Están articulados de manera tal que a nosotros nos permite posicionarnos frente a la pregunta que nos estamos haciendo. Es decir, yo les decía hace un momento, por ejemplo, el concepto de revolución. Enseñanza, práctica, revolución y educación secundaria, por ejemplo. Bueno, esto tiene que estar articulado, no puede estar desperdigado. ¿Sí? Tiene que estar articulado, ¿no? En la perspectiva que el investigador adopte. Es esto, ¿no? La trama de relaciones, ¿sí? Que no solo condiciona el objeto, sino que en realidad nos orienta a nosotros, porque si nos condicionara, ¿cuál sería el problema? Si a nosotros nos condicionara el marco teórico, estaríamos mirando la realidad desde la teoría y no daríamos oportunidad a que la práctica construya también nuevos conceptos. Entonces, fíjense que acá hay un problema, que es la mirada teoría-práctica, ¿no? O se presenta otro problema en el campo de lo social. Estamos acostumbrados a ¿qué? En realidad estamos acostumbrados a que primero construimos los conceptos teóricos. ¿Por qué? Porque la razón es lo que estaba, ¿no? Pervivía en la matriz moderna, ¿no? La razón era el eje. Entonces construimos primero los objetos teóricos y desde los objetos teóricos vamos a ver la realidad. Entonces miramos la realidad de acuerdo a la lente que nosotros tenemos. Eso es un problema. Lo que yo les estoy planteando es que necesitamos que conecte uno con el otro. Y necesitamos flexibilizar ese diálogo. Teoría, práctica, práctica, teoría. De manera tal, ¿sí? Que podamos generar, digamos, nuevas miradas, cambios, continuidades en los conceptos, ¿sí? Que complejicen la realidad social. Entonces, el marco teórico, ¿qué es? La perspectiva desde donde vamos a realizar el estudio, guía el proceso, pero no lo define, porque vamos a ir a la realidad a ver qué es lo que está pasando. Vamos a definir cuáles son los elementos centrales del problema, es decir, es como que estamos definiendo claramente el lugar desde el cual vamos a mirar el problema. No es un glosario, esto que les decía hace un momento, no es un registro de definiciones, sino que en realidad es como esto de tirar del hilo de la historia del concepto. ¿Nos permite para qué? Nos permite dar cuenta de categorías de análisis a posteriori, ¿no? Y va a incluir que todos los conceptos clave que forman parte del tema, del problema, de los objetivos, los aspectos que tienen y sus dimensiones. En realidad nos permite jerarquizar también, ¿no? No todos los conceptos son lo mismo, no todas las categorías que nosotros vamos a sacar como hallazgo en una investigación son lo mismo. Hay un ejercicio ahí de jerarquización que vamos a ir haciendo desde el momento en que pensamos el proyecto. El marco teórico de alguna manera es esto, ¿no? Desde dónde analizaremos y abordaremos el objeto de estudio. ¿Sí? Desde qué perspectivas teóricas nosotros vamos a mirar el objeto. Y ahí cada historia tiene su disciplina, ¿no? Cada disciplina tiene una historia. Y es desde ahí desde donde nos metemos, porque en realidad tiene que ver con cuáles son esos conceptos estructurantes de las disciplinas. Es esto, y cómo eso fue de alguna manera mediando en la historia del propio campo. Como campo académico, ¿no? Lo estoy pensando.
Entonces, ¿desde dónde me ubico? Desde una teoría, desde varias. Lo que sí tengo que buscar es esto, la coherencia ética y la coherencia epistemológica. ¿No? Esto que les decía hace un momento, tiene que ser coherente la investigación. Ahora, hay teorías que son más importantes, hay teorías que subyacen a las sustantivas, y hay otras que son secundarias. Bueno, esto en cada disciplina, ¿sí? Y cada historia de cada disciplina, de alguna manera, va regulando esto. Y esto es lo que ustedes tienen que hacer en el marco teórico. Marco teórico no es igual a teoría, ¿no? Digo, por lo tanto, no todos los estudios que incluyen un marco teórico tienen que fundamentarse en una teoría, sino que en realidad es cómo esa teoría está constituida por conceptos, y esos conceptos tienen una historia dentro de la disciplina. Es esto, ¿no? Cuando nosotros construimos bien un objeto, ¿no? Y está delimitado, podemos ver claramente cuáles son los conceptos que estructuran la investigación, ¿no? Y cuáles son los que tienen que estar en el marco teórico. Sí, en el marco teórico, ¿cuál va a estar? Va a estar los conceptos que forman parte de las palabras claves. Por eso las palabras claves son importantes. Porque me permiten a mí pensar desde el inicio cuáles son los conceptos estructurantes. ¿Eso puede cambiar a lo largo de la investigación? Sí, puede cambiar a lo largo de la investigación. ¿Por qué? Porque en realidad el marco teórico tampoco es algo cerrado. Si yo estoy en el trabajo de campo, por ejemplo, y los distintos participantes de la investigación, yo veo que están saliendo otras cuestiones diferentes a mi marco teórico, voy a tener que volver al marco, ¿sí? Y voy a tener que reajustar. Con lo cual, el marco teórico tampoco es estable, ¿no? O estático, sino que en realidad va cambiando, ¿sí? A medida que yo voy avanzando en la investigación. Entonces, ¿cuáles son los problemas que nosotros tenemos en el armado del marco conceptual? La definición del objeto, fíjense que siempre caemos en esto, ¿no? El objeto define el marco también. ¿Sí? ¿Cómo eso lo distribuyo? ¿Cómo distribuyo el marco conceptual? ¿En cuántas categorías? ¿Cómo la historizo esas categorías? ¿No? Y cómo las selecciono, ¿no? ¿Cuál es la selección de esas categorías y cuáles son las que considero yo centrales para mi investigación que requieren, ¿sí? Formar parte del marco teórico que va a mirar la investigación? Y es la primera parte de una tesis o de un proyecto, ¿no? Debo definir categorías centrales, por tanto, sí, hay algunas que son centrales y hay algunas que son secundarias, eso está claro. ¿Cómo lo hago? Revisando bibliografía, esto no queda otra, ¿sí? Revisando bibliografía, revisando producción sobre el tema, ¿sí? Lo que está claro es que el marco conceptual, ¿qué me permite? Me permite como si fuera un prisma, ¿no? Observar el objeto de estudio en el trabajo de campo. Por eso requiero del marco teórico para guionar, para hacer los guiones, por ejemplo, ¿no? La semana que viene vamos a trabajar un poquito sobre lo metodológico y nos vamos a meter en los procesos que tienen que ver con los instrumentos de la investigación, con los guiones, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, nos va a hacer un guión, no es ir a preguntar cualquier cosa, es ir a preguntar, por ejemplo, un guión de entrevista, cuestiones que tienen que ver con mi objeto. Y yo para definir mi objeto de investigación tengo que hacer el marco teórico, que es la posición desde la cual voy a mirar el problema. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy reconociendo? Yo estoy reconociendo un territorio teórico. Y fíjense que digo territorio y no digo espacio teórico. Digo territorio porque es más complejo que la noción de espacio. ¿Sí? Y esto nos permite que analizar el campo. ¿Sí? ¿A partir de qué? De los datos empíricos que yo obtengo, ¿no? De la realidad social. Es como este ejercicio de recursividad. Yo voy yendo y voy viniendo en el proceso. Y no es lineal, eso está claro. Es recursivo. Entonces, el marco teórico no es cerrado, no es lineal, ¿no? Hay esto, como una vinculación circular, decimos ahí, ¿no? Que permite que dialoguen la teoría y la práctica constantemente. Es decir,
No es lo mismo marco teórico que contexto histórico de la investigación, ¿no? O hacer historia de los conceptos. Yo puedo hacer historia de los conceptos, lo que está claro es que el marco teórico, ¿qué es lo que hace? Es la toma de posición. Yo miro el objeto desde este lugar. Y eso es lo que yo tengo, por lo cual tengo que optar en toda investigación. ¿Sí? Y está claro que esto también, de alguna manera, se regula con qué. Esto lo van a ver la semana que viene. Se regula con las preguntas de la investigación y con los objetivos. Entonces, el marco teórico, ¿qué sería? El marco teórico es la posición. Es la posición que nosotros adoptamos, ¿sí?, para dar cuenta del objeto, que el objeto es la pregunta de investigación traducida en objetivo. ¿Sí? Ese es el marco teórico. ¿Qué hacemos y cómo lo hacemos? Lo hacemos, me parece que esto es gráfico, ¿no? Tirando del hilo de la historia del concepto. ¿Qué terminamos haciendo? Marcando una posición. Una posición que es flexible, que no pretende mirar la práctica desde la teoría, sino que lo que persigue es un diálogo entre teoría y práctica. Por tanto, el marco teórico es la estructura conceptual, es la posición desde la cual el investigador mira el objeto. ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí o no? ¿Están? Sí. Señor. Sí. Están todas las ventanitas Sí, en señor. negro, yo no sé si están, si no, si me encuentro hablando solo a veces. Bueno, entonces, el marco teórico es esto, que es la posición del investigador frente al objeto. ¿Qué es el estado del arte? El estado del arte no es el marco teórico, no es lo mismo una cosa que la otra. Marco teórico, yo les dije, hay que tirar del hilo de la historia del concepto. En el caso del estado del arte, no. El estado del arte es qué hay sobre la investigación que yo voy a hacer hoy. ¿No? Digo esto como un estado de situación, ¿sí?, de la investigación que hay acerca del objeto de estudio que yo voy a trabajar. Es algo así como una cartografía de producciones, de las producciones en la investigación que hay, ¿sí?, en el campo. ¿Qué es lo que logra esto? En realidad lo que logra es ubicar dentro de los debates de la comunidad científica hoy mi tema. Bueno, ¿dónde estoy? ¿No? Y lo vincula a cada investigación, ¿qué es lo que va a hacer? Va a dar pistas desde dónde está mirando el objeto. Por lo tanto, ahí me voy a estar vinculando con las tradiciones más generales o más específicas de la disciplina. Pero también, ¿qué nos permite el estado del arte? Decir, bueno, ¿dónde está faltando acá algo? ¿Dónde está faltando algo? ¿Dónde está faltando alguna perspectiva metodológica que no se usa? Digo, esto de alguna manera me marca esta tensión en la producción del conocimiento, que es indagar las brechas, ¿no? ¿Dónde hay vacancia? ¿Dónde hay algo que no se está haciendo? Porque puede ser que el tema o el problema, ¿sí?, sea investigado. Ahora, desde la perspectiva que yo lo estoy haciendo, puede ser que tenga una brecha, que no se esté haciendo. O que se está haciendo de una perspectiva y de otra no. Entonces ahí adquiere sentido también esa condición de originalidad de un trabajo de investigación. Y está claro que el estado del arte también nos ayuda a indagar esto, ¿no? A ajustar entre pregunta y problema. Digo, porque ¿qué se preguntaron otros? Me hace preguntar a mí también cómo me estoy preguntando yo y qué me estoy preguntando yo. Por eso que el estado del arte requiere primero también una posición teórica, ¿no? ¿Cuáles son los aportes teóricos que tiene la disciplina o el concepto, ¿sí? Y cuáles son las investigaciones que hoy hay acerca de ese concepto o de ese objeto que yo me estoy planteando. ¿Sí? Es decir, es como si fuera un estado de debate, ¿no? ¿Qué se está debatiendo hoy en la disciplina? Esto nos permite justificar la nuestra también, ¿no? Y está claro acá que esto es algo muy importante, que cuando pretendemos investigar,
En realidad lo que pretendemos es esto que planteaban hace un momento, ¿no? Generalizar, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados a esto y porque estamos acostumbrados a una condición de totalidad. Y no podemos abarcar la totalidad, ¿no? Nunca podremos abarcar la totalidad, sino que en realidad lo que haremos siempre que es un recorte. Ahora, lo importante acá que es también, es que ese recorte sea un recorte que tiene significatividad. Y por eso la condición de coherencia es la que siempre va a ir regulando todo el proceso y toda la investigación. Entonces, la revisión de antecedentes, ¿qué va a venir a hacer? Es como una exploración, ¿no? Es un conjunto de acciones de exploración, extraemos información, ordenamos el material, nos permite conocer con cierta profundidad cuáles son las investigaciones que se han realizado, qué modelos teóricos han usado esas investigaciones, qué campos temáticos involucran, con qué técnicas y cómo hacen la interpretación. Porque me sirve a mi propia investigación esto, ¿no? El solo pensar que de alguna manera no se ha hecho y yo lo haga de otra manera ya está aportando al campo. Con lo cual, fíjense, esto es algo interesante, porque en realidad, ¿qué termina definiendo? En realidad esto termina definiendo que un tema de investigación no necesariamente está asociado a que nunca se hizo o a que nunca se investigó, sino que está ligado a la perspectiva y al recorte que yo haga. Y esto está buenísimo, ¿sí? Porque ahí también está dando cuenta del carácter de originalidad. No es que nunca se haya investigado, sino que también está asociado a la perspectiva y a la posición, ¿no? En realidad, esta revisión de antecedentes, ¿no? Dicen algunos autores, que requiere una dosis de curiosidad, ¿no? Implica de alguna manera superar esta creencia de que el tema que a uno le interesa, ¿no? Aún no se le ocurrió a nadie. Se le ha ocurrido a muchos, ¿sí? La cuestión es la perspectiva desde la cual yo miro que sea coherente, ¿sí? Y cómo llego a la profundidad. Esta es la clave. Fíjense, acá hay, por ejemplo, en una tesis, que es la tesis del colega que nos va a acompañar la semana que viene en el curso de Jonathan, él analizó la formación docente en Argentina, ¿no? Hizo un estudio interpretativo sobre una política, que es polos de desarrollo. Fíjense cómo articuló el campo de las políticas, políticas educativas acerca de la formación docente. Las investigaciones que había acerca de la historia y la política, la didáctica y el currículum, las instituciones y los sujetos, y la profesión y el trabajo docente. Ese de alguna manera es el estado del arte, ¿no? La cartografía que él hace de todas las producciones. Fíjense que ahí hay una condición de autoría del investigador. Es decir, él dijo, bueno, las investigaciones que hay, la cartografía, está dando cuenta de que hay investigaciones que van hacia la línea de la historia y la política, otras que van la didáctica y el currículum, otras las instituciones y los sujetos, y otras la profesión y el trabajo docente. Y todas conectan entre todas, ¿sí? Y de alguna manera lo que hace que es hacer ese registro. Ahora, ese registro es un registro que tiene una autoría de ese investigador. Hay otro que quizás la mire desde otro lugar. Y en realidad, ¿qué está planteando esa cartografía? Que la investigación que hay acerca de la formación docente, fíjense la cantidad de disciplinas que están interviniendo. La historia, la política, la didáctica, el currículum, las instituciones, los sujetos. ¿Sí? Todos están interviniendo ahí. Y todos con distintas perspectivas. Con lo cual, fíjense la complejidad que esto tiene. Bien. Vamos, hasta acá. Abrimos un espacio, ¿les parece, de pregunta? Me parecía importante, más allá de haber trabajado la semana pasada cuestiones que tenían que ver con la pregunta, la construcción de los objetivos, ¿sí? Avanzar en la segunda parte del proyecto, que tiene que ver con el marco teórico y el estado del arte, que esta es la segunda parte que ustedes van a tener que empezar a trabajar. La tercera parte, ¿cuál es? La metodología, ¿no? Que es lo que vamos a empezar a trabajar la semana que viene. La metodología que ustedes van a adoptar
Dentro de las metodologías hay como dos grandes apartados. Uno es más epistemológico, que tiene que ver con esto que de alguna manera hablamos hoy, ¿no? Y que va a ir regulando la investigación también. ¿Desde qué perspectiva metodológica, epistemológica yo voy a hacer la investigación? Desde una perspectiva más experimental, con un diseño mixto, con un diseño cuantitativo, desde una perspectiva más sociocrítica, entonces voy a ir a un ejercicio más interpretativo y por tanto voy a ir a una mirada más cualitativa. Digo, esas definiciones son definiciones de la epistemología de la metodología. Y después hay una segunda parte de la metodología que va a tener que ver con qué, con el cómo lo voy a hacer. Es decir, con qué instrumentos yo voy a levantar los datos. Que ahí es donde vuelve a conectarnos con qué. Ahí nos vuelve a conectar con los objetivos particulares, que son las etapas de la investigación. Fíjense que acá estoy haciendo algo interesante. Y lo que estoy haciendo ¿qué es? Que en realidad no estoy pensando que nosotros estamos al servicio de la metodología, sino la metodología al servicio nuestro. Digo, porque las metodologías, ¿qué es lo que han intentado hacer? Han intentado regular la realidad, compartimentarla y reproducirla. Yo lo que estoy diciendo que es que la metodología es importante, que es el cómo, pero más importante es el para qué y el qué, antes que el cómo. Después viene el cómo. Entonces ahí después voy a definir para este objeto con qué metodologías me sirven más. ¿Me sirve más una entrevista? ¿Qué tipo de entrevista? ¿En profundidad? ¿Biográfica? ¿Sí? ¿Me sirve más un grupo focal o no? ¿Me sirve quizás una encuesta? Digo, y acá es donde es lo interesante, que acá la discusión no está en que si nosotros tenemos algún instrumento cuantitativo, esto sea un problema. Yo puedo tener instrumentos cuantitativos. La cuestión, ¿saben cuál es? La cuestión es cómo cualitativizo eso que es cuantitativo y cómo lo meto en esa red, ¿sí?, que implica entender la realidad. Yo puedo hacer una investigación cuantitativa, la cuestión es la posición que adopte. ¿Se entiende? Digo, que yo no digo que no haya que hacer investigación cuanti, lo que digo es qué posición adopto. Y por eso el cómo es importante y viene después de haber trabajado todas estas cuestiones. Me parecía muy importante abordar hoy, digamos, esa condición, digamos, de las ciencias de la educación, desde qué perspectiva, desde dónde, porque esto va a ir marcando cómo ustedes van a mirar la pregunta que se hacen acerca de la realidad. Por eso los marcos, por eso el estado del arte, y por eso ahora después vamos a seguir con la metodología. ¿Qué metodología? ¿Para qué marco teórico? ¿Y para qué estado del arte? ¿Se entiende? ¿Y para qué objeto? No que lo que permea primero es la metodología, sino al revés. Primero está eso porque nos permite entrar al cómo más fácil. ¿Y ahí qué tengo que hacer? Ahí tengo que ser riguroso después. Esta es la clave. Tengo que ser riguroso tanto en la guionización, que es la parte previa del salir a buscar los datos, durante y después. Entendiendo que la interpretación también no está al final. La interpretación es durante todo el proceso. Por eso tenemos que estar siempre atentos en una investigación. La interpretación es un ejercicio, ¿sí?, que es ese ejercicio que ya estoy interpretando, fíjense, desde que estoy redactando el objeto. Estoy interpretando, porque ya estoy teniendo intuitivamente una perspectiva con respecto a los conceptos, aunque sea eso, a los conceptos que yo estoy poniendo en la pregunta. Ya hay un ejercicio interpretativo ahí. Entonces la interpretación se da durante todo el proceso. No solo al final. Es verdad que al final es como que priorizamos eso, ¿no? Porque tenemos que cerrar, porque tenemos que analizar, tenemos que categorizar, tenemos que poner en un diálogo denso, el marco teórico con lo que emerge de la propia investigación. Es verdad que eso lo tenemos que hacer, pero está claro que se da durante todo el proceso.
con un énfasis al final. No es que por eso, y vuelvo sobre esto, me parece que es central, por eso no es aséptica. Yo voy interpretando a lo largo del proceso. Y trabajo con sujetos, colegas, esto es así. Y yo soy sujeto también. No es que soy una máquina que va a mirar la realidad. ¿Se entiende? Yo soy sujeto también. Y me pasan cosas. Y esas cosas que me pasan son cosas que me van haciendo cambiar de perspectiva, me van haciendo, soy otro. Siempre soy otro, ¿no? Porque esa es la condición de ser un sujeto histórico. Constantemente estamos en proceso de cambio. Y al estar en proceso de cambio, los ejercicios interpretativos que hagamos van a ir cambiando, porque somos otros. Hoy leo un libro y ¿qué pasa? Y ya miro la realidad de otra manera a partir de ese texto. Eso está claro. Lea el libro que lea, ¿no? Eso está claro. Voy a un museo a ver una muestra de arte contemporáneo y ¿qué pasa? Y ya miro la realidad de otra manera, ¿no? Entonces fíjense que como, digo, esto es importante en la investigación porque en realidad la va mostrando como flexible, como algo, pero que sea flexible no quiere decir que no sea rigurosa. Fíjense que yo respeto claramente que la construcción del objeto, los objetivos, la metodología, el cómo, el para qué, el qué, los sigo respetando a rajatabla. Pero dentro de eso me permito ser flexible. Tengo que tener estructura para poder ser flexible después, decimos nosotros, ¿no? Por eso tienen que tener un buen proyecto para después poder ser flexibles en la práctica de investigación. Digo, por eso es necesario un buen proyecto. Yo les dije al inicio, sin lo metodológico, que es el corazón de la tesis, no hay tesis, porque no hay dato. Ahora, sin flexibilidad y rigurosidad a la vez, tampoco hay una buena tesis, ¿sí? Así que tienen que estar atentos a esto, es algo muy importante y me parece que es lo que hace que una tesis, a ver, puede terminarse. Una tesis siempre es mejor o es peor, o es una... Digamos, lo importante es que puedan terminarla, ¿sí? Eso está claro. Y que sea un aprendizaje para ustedes. Nunca va a ser algo cerrado, eso está claro también. ¿Sí? Nunca va a ser algo que está cerrado. Y yo creo que, y es lo que siempre le digo a la gente que trabaja conmigo o a mis tesistas, es que en realidad la tesis también es hasta dónde se puede llegar. Es hasta dónde se puede llegar. Y ahí está la condición de anticipación que tiene que tener el director. El director tiene que saber hasta dónde esa tesis llega. ¿Por qué? Porque ahí hay muchos problemas, ¿no? En el vínculo director-tesista, porque se ponen en juego muchas cuestiones, porque, bueno, pero hay una que es central, que me parece que no hay que perder de vista, que es la condición de anticipación. Y esta condición de anticipación tiene que ver con ¿qué? Con este sujeto que es investigador, que está aprendiendo a investigar y a hacer una primera tesis que después le va a permitir otras, digamos, recortar otros objetos, hacer otras investigaciones. Es como un pasaje la tesis hacia otra cosa, ¿no? Es esto. Por eso la tesis no va a ser perfecta. La tesis no va a ser, digamos, sino que va a ser hasta donde cada uno y cada una de ustedes pueda llegar. Y eso está buenísimo que así sea. Eso está muy bueno porque lo pone y pone a la investigación como un ejercicio de aprendizaje. Pone a la investigación como un ejercicio de aprendizaje. Y cada vez, con nuevos objetos, con nuevas metodologías, con nuevos temas, con nuevos problemas, van a seguir aprendiendo, como sigo aprendiendo yo cada vez que hago una entrevista, cada vez que redacto un proyecto, cada vez que hacemos trabajo de campo, cada vez que hacemos un informe de investigación. Y eso está muy bueno, porque es la vida misma esa, ¿no? Es la vida misma. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Quieren decir algo, plantear alguna cuestión? La semana que viene, como les dije, van a estar trabajando con Jonathan cuestiones que tienen que ver con... La semana que viene no va a estar yo porque es mi cumpleaños. Entonces decidí, va a estar Johnny
trabajando con ustedes, que trabajamos siempre juntos, va a estar trabajando cuestiones que están asociadas a las metodologías. ¿Sí? Les va a mostrar algunos guiones, les va a mostrar, digamos, vamos a estar mostrándole cómo lo hacemos nosotros también. Porque ahí hay otra característica que nosotros perseguimos, que es que la investigación, se aprende a hacer investigación, ¿sí? Es esto. Y el aprender a hacer está asociado a ¿qué? A ver cómo lo hacen otros. ¿Sí? Aprendemos nosotros por nuestra propia cuenta, pero ver cómo lo hacen otros también implica que estamos aprendiendo digamos, de cómo lo van haciendo otros. Y esto es algo bastante común en la investigación, es que la gente no muestra la cocina de la investigación, ni muestra cómo lo hace, sino que dice como los grandes resultados, y me parece que es importante el aprender a hacer viendo cómo lo hacen otros, ¿no? Y eso está bueno. Me parece que está muy bueno porque nos saca de esa cosa de que solo algunos pueden hacer investigación, y esto no es así. Todos podemos hacer investigación, todos podemos producir, todos podemos terminar una tesis con la complejidad que esas tesis tienen, a veces unas menos, otras más, pero todos podemos ser investigadores acerca de nuestra práctica, y esto tiene también una particular definición de qué es el conocimiento, ¿no? Desde mi perspectiva, el conocimiento es eso. Producir conocimiento es eso. No es aquello que está por encima de nosotros, ¿no? Sino que tiene que ver con nosotros mismos. Entonces, bueno, dar cuenta de que hay otros modos de ser, otros modos de saber y otros modos de conocer, y de hacer eso en términos de conocimiento, me parece que es un objetivo muy importante, no solo para las ciencias sociales en general, para la educación, sino para nuestra propia vida. Y pensar que somos investigación, me parece que también es una posición interesante. No solo hacemos, sino que somos investigación también. ¿Alguien quería decir algo? Sí, yo. Dale. Buenos Dale. días, doctor. Vamos. Nada, que nos hace unos regalos anticipados usted al mundo con esta clase, porque en efecto pienso que pues el tiempo que llevamos estudiando este doctorado con los diferentes talleres, hemos tenido una suerte de reflexiones sobre ese regalo que nos estamos dando nosotros al querer conocer, al querer estudiar. Así que de esta clase pues yo me llevo una claridad en la defensa de situar la ciencia social, las ciencias del lenguaje, como unas ciencias diferentes a las ciencias exactas, y en tal medida pues me despojo de unas urgencias académicas que me había planteado el doctorado con unas necesidades de actuación positivista para darme y confluir a lo propio, a lo personal que deseo construir, que deseo regalarme, que es una transformación en mi aprendizaje, en mi práctica como investigadora, como maestra. En segundo lugar, pues esta clara tensión entre la teoría y la práctica, y bueno, nada, usted sigue regalando con palabras cosas, porque al hablarnos, al ponernos a nosotros como sujetos de la práctica, pues nos hace también un poco, no solamente salirnos de nuestro centro o etnocentrismo, sino también profundizar en cómo yo afecto estas realidades y esas tensiones que pues están en las políticas, están en las relaciones sociales, familiares, culturales, pero que alivian un poco al comprenderlas desde lo teórico y también intentar transformarlas desde esos planos sociales. Y finalmente, pues agradezco que todos esos manuales pues sean provocadores, porque además cuando pues usted los presenta, pues le dan ganas a uno de ir a todos los manuales para intentar encontrar cuál es el con el que quiero trabajar, porque cuando no están presentados estéticamente, pareciera como una camisa de fuerza con colchas de retazos en las que yo no quiero participar, porque estoy segura y estamos seguros todos acá que nos inscribimos a una facultad de humanidades en la que pues me da mucho interés poder ver la clase que viene, aunque usted no esté, porque hemos pedido un poco
que nos expliquen los modelos de investigación de la universidad. Y pues a mí me llama la atención, por ejemplo, qué posibilidades hay de hacer investigación de facultad, ¿sí? Teniendo en cuenta pues que hay arte en la universidad y pues que de alguna manera también estas carreras podrían dialogar. Gracias, doctor, y compañeros también por sus preguntas muy apropiadas porque despertaron la emoción. Muy bien. Sí, es imposible hacer este ejercicio si no es a partir de la participación de ustedes, ¿no? Que es lo que hace que una participación pueda, digamos, generar, digamos, estas posibilidades en una clase. Por eso no es modélica, ¿se entiende? Si hubiera sido modélica, yo solo me hubiera quedado con ¿qué? Con el modelo que pensé para la clase sin tener en cuenta las intervenciones de ustedes. Y en realidad yo me centré en las intervenciones para a partir de ahí construir la clase. Y esta, digamos, es una posición con respecto al campo de la didáctica, una posición mía, ¿no? Que no quiere decir que la clase no esté planificada, sino en realidad lo que quiere decir es que no hay un ejercicio ahí de ida y vuelta, que es en realidad cómo se construye el conocimiento. Yo le sumaría una cuestión más, le sumaría la humildad. La humildad necesaria para dar cuenta de que en realidad no podemos conocer todo, sino que lo único que podemos conocer y de lo que podemos dar cuenta es de la porción de realidad que estamos intentando investigar o que construimos como objeto. Eso requiere humildad. Y me parece que esa posición también es importante para dar cuenta, digamos, de cuando construimos objetos de investigación, ¿no? Digo, cómo pensamos en que hasta dónde expandimos, ¿no? En términos de generalización, o hasta dónde reducimos en términos de profundidad. Yo me quedo con la profundidad y no con la extensión, ¿no? Entendiendo que hay un diálogo entre profundidad y extensión después, pero este es otro problema, ¿sí? Este es otro problema. Y después entiendo también, como la compañera dice ahí, como dice Geraldine, ¿no? Que en realidad, digo, es bello investigar, pero no es solo bello investigar, sino que vivir la vida buena es bella, ¿no? Que sale de la lógica de una materialidad constante, ¿no? Sino que en realidad implica algo que dice un autor que se llama Bifo Berardi. Él dice que la belleza tiene que ver con la manera en la cual nosotros concatenamos sensibilidades, ¿no? Digo, ¿cómo hacer unir dos puntos, ¿no? Que signifiquen que para alguien sea bello y que para otro no? Es esa concatenación sensible que es subjetiva, ¿no? Digo, por eso el arte contemporáneo despierta tanta tensión y tanta crítica, ¿no? Crítica, ¿no? Entre comillas. Pero en realidad tiene que ver con esto. Es bello porque hay alguien del otro lado que está diciendo que concatenó sensiblemente determinadas cuestiones que tocaron su sensibilidad para decir que eso le impacta, le incide, ¿sí? Digo, la noción de belleza, entonces, ¿qué no es? No es universal. Que era lo que la cultura clásica decía que sí, que la belleza era universal. Por eso se reproducía una matriz de universalidad en todas las disciplinas y en el arte y en todos los campos de la cultura. Lo bello que era entonces la alta cultura, solamente eso. Hoy no, bueno, con el paso del tiempo, ¿no? Pero hoy no podemos pensar que la belleza tiene que ver exclusivamente con esa condición de universalidad. El problema ahí es que la escuela reprodujo esa matriz, y es de la cual estamos intentando salir, ¿no? Y me parece que pensar objetos de investigación que crucen campos es importante. Yo no puedo pensar una investigación si no tiene el eje estético, ¿no? Partiendo de la condición vital y trabajo con vidas, trabajo con biografías, trabajo con, digamos, entendiendo que la biografía es performática, ¿no? Digamos, cada biografía es una performance. Entonces no la pienso sin la producción artística, no la pienso y esa es la perspectiva que yo tengo de investigación. Que además de todo esto que les dije, hasta hoy, que intenta ser un poco más general,
en términos particulares, yo trabajo con manifestaciones artísticas, trabajo con la estética, trabajo con la producción de los profesores, con lo visual, trabajo mucho con la literatura, bueno, esa es mi perspectiva, porque en realidad persigo un objetivo, ¿no? Que es dar cuenta de que no podemos hacer biografía, que es lo que yo hago, sin hacer autobiografía. Entonces necesariamente requiero de la ficcionalización, requiero de la literaturización de la vida, de la metaforización, digo, requiero necesariamente de esto, ¿no? Y planteo una investigación que esté ligada a eso. Pero no todo el mundo tiene esa perspectiva, ¿no? Que es bastante de borde, pero que es muy interesante y que hace que mi vida pueda ser vivida de mejor manera a partir de eso, ¿no? Así que bueno, yo les agradezco mucho la escucha. La semana que viene vamos a estar trabajando cuestiones más metodológicas, que son más técnicas. Me parece importante que en estas 2 primeras clases trabajemos fuertemente la cuestión de la posición, porque eso después hace más fácil el resto. Y les va a ser más fácil a ustedes para hacer el proyecto también, y la tesis seguramente después, eso no hay dudas. ¿Estamos? ¿Sí? Que tengan muy buen fin de semana, ¿sí? Pásenla muy lindo, ¿sí? Disfruten la vida. Muchas gracias. Y nos vemos Gracias, profe. la semana próxima, ¿sí? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Chao. Sí, Nos vemos. Gracias. Chao. Gracias. Chao, chao.